universidad tendría que ser sinónimo de cultura, pero no en todas las materias es sinónimo de cultura, a no ser que consideráramos cultura en un significado demasiado amplio, ¿no? Es verdad que hay facultades o hay orientaciones que son más culturales que otras, pero efectivamente tendría que ser así, y de hecho en la Universidad de Córdoba, que se lleva un camino recorrido de muchísimos años, siempre se ha tenido de manera casi inseparable cultura y universidad. Se puede apreciar, y yo doy fe de ello, porque yo entré en la Universidad de Córdoba en el año 75, poco tiempo después del primer curso que hubo oficialmente en Universidad de Córdoba, y he visto la evolución, y siempre he estado en órganos relacionados con la cultura, por mi profesión y mi cátedra, y verdaderamente se ha dado pasos de gigante. La aportación que me ha provocado a mí el haber sido teniente de alcalde de cultura del ayuntamiento, de una ciudad como Córdoba, del Ayuntamiento de Córdoba, que todo hay que decirlo, que Córdoba en cultura no es cualquier ciudad, no es lo mismo ser de teniente de alcalde de cultura de Córdoba que de otra ciudad. Me ha aportado mucho en lo personal y en lo profesional. Primero, cuando uno está en las cátedras universitarias o en las aulas universitarias o los departamentos universitarios, está un poco, o en la universidad, está un poco como una especie de torre de marfil. Y allí, en los 4 años que estuve teniente de alcalde de cultura, bajé y pisé suelo. Luego, la política municipal es sin duda la más cercana a la gente. Y yo sabía mucho de literatura porque era mi profesión, pero aprendí de otras muchas materias. Aprendí de música, por ejemplo, que considero siempre que tenía yo un déficit en conocimiento de música. Me di cuenta de las aficiones de los cordobeses por manifestaciones culturales que antes no creía que tuvieran. Por poner un ejemplo, la afición que hay en Córdoba a las corales, a mí me llamó mucho la atención, a las corales musicales y todo esto. Todo esto me convirtió en una persona mucho más apegada a lo que era la actividad cultural del día a día y la gestión cultural. Si a eso le añadimos el Gran Teatro, por ejemplo, para mí fue ya la gestión ser presidenta de la Fundación Gran Teatro, pues creo que sí, que me aportó mucho. La universidad y la política, independientemente de qué partido gobierne, yo he estado en las dos posiciones, he sido diputada gobernando el Partido Socialista al que pertenezco y ahora estamos en la oposición, pues la verdad es que la universidad, que ya de por sí desde la Constitución se le reconoce la autonomía universitaria, algo que se hizo en el periodo constituyente y que ha salvaguardado mucho todo lo que significa la autonomía universitaria, está un poco por encima del bien y del mal de lo que ocurre allí dentro de los partidos políticos, de los grupos políticos parlamentarios, ¿no? Claro, se depende de los ministerios correspondientes, pero va muy por su cuenta. Y desde luego la política en el Congreso de los Diputados está mucho más alejada de la tierra que la política local. Mi percepción es que todos los recortes que se hagan en cultura pueden estar justificados para los políticos o para los gobernantes, pero no están justificados para el espíritu, ni para la convivencia, ni siquiera para la cohesión social. Lo último de lo último, la subida del IVA, ya claramente hasta el 21%, eso ha sido un palo que no sabemos si en algún momento se retrocederá y se rectificará, que ha supuesto que las industrias culturales, que además corresponden y tienen una gran importancia en el desarrollo económico de un país, eso no se ha visto, no sé por qué no se ha visto, porque da la impresión de que la cultura, pues ya lo dijo el ministro de Hacienda, ¿no? Como es ocio, pues claro, lo que es ocio, de eso se puede prescindir. Pero claro, es que no es ocio, es alimento espiritual y es formación y es muchas cosas que verdaderamente se tenían que proteger. Nosotros pedimos además precisamente el IVA reducido, que de ahí al 21%, pero no lo conseguimos ahora mismo. La sociedad civil tiene que reclamar, porque ya tiene que ser casi un grito, que la cultura es tan imprescindible como cualquier otro presupuesto.
Y es posible que nosotros podamos decir, según la máxima filosófica, primum vivere de inde filosofare, o sea, primero es vivir, primero es que los niños coman, los mayores sean atendidos, etcétera, todo lo que sería lo social básico, y después filosofar, o sea, después dedicarse más al alimento espiritual. Pero efectivamente una cosa sin la otra ahora mismo están íntimamente unidas. Y la sociedad civil tiene, como en otras muchas cosas, mucho que decir, porque efectivamente hay veces que no sabemos por quién estamos gobernados, si por Europa, por Angela Merkel o por el partido que nos gobierna ahora, que creo que es el que menos gobierna en realidad. La cultura no tiene edad, efectivamente, y eso es uno de sus grandes valores. Yo creo que la gente joven actualmente, en la actualidad, los jóvenes de hoy están mucho más interesados por la cultura porque aunque tienen más posibilidades, se les ofrecen mucho más posibilidades a los mismos universitarios que estaban aquí o hace 30 años, ¿no? O 30 y tantos años, o 40 años, ¿no? Tienen muchas más ofertas, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que la juventud le dé en ningún momento la espalda a lo cultural. Lo único que pasa es que nosotros mismos nos tenemos que adaptar, los que han sido, hemos sido, son ahora gestores culturales, en todo su amplio, tienen que adaptarse a los gustos de la juventud. Porque si se le dan unos productos que no les gustan, pues efectivamente... Y eso tiene que tenerlo muy en cuenta aquel que está dirigiendo algo que sea cultural, sea una delegación de cultura de un ayuntamiento o sea cualquier otro organismo, ¿no? Hay que contactar de verdad ahora mismo con esa juventud que demanda un tipo de cultura determinada. La cultura audiovisual tiene ahora una presencia casi constante y omnímoda en todos, ¿no? Pero desplazar no creo que se haya desplazado. Las manifestaciones culturales es verdad que se basan, muchas de ellas se fundamentan y tienen su apoyo y sus instrumentos en lo audiovisual. Es que estamos en esa era, en esa época, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos pues ya son todos digitales de nacimiento, son nativos digitales, ¿no? Y son nativos audiovisuales. Pero es verdad que esa es una herramienta que no podrá desplazar nunca otro tipo de eso, simplemente que se manifiesta de otro modo. La universidad tiene que ser, como lo ha venido siendo hasta ahora, pero aún más, el lugar y el sitio donde haya verdaderamente una presencia cultural y de todo lo cultural. No tendríamos que evitar lo que fuesen las especialidades, la superespecialización, todo esto que en realidad lo que hace es acogotarnos, ¿no? Todo lo que sería la expresión del espíritu mucho más completo, ¿no? Y yo creo que tiene que ser en las universidades. Y la cultura es fundamental para la universidad, pero no solamente por unas titulaciones de humanidades, o no, tiene que ser transversal, porque claro, si no nos podemos convertir en unos técnicos aprietatuercas perfectos, pero que luego pues rebuznemos. No puede ser eso. He enseñado durante muchísimos años Góngora, nuestro poeta, que fue el mejor poeta europeo de todos los tiempos y más del siglo XVII. Y claro, lo que pasa es que es un poeta tan elitista, tan para los pocos, que es difícil de que en el siglo XXI pues entrar con Góngora. Aquí hemos celebrado hace poco los 450 años del nacimiento de Góngora, y Córdoba le ha dado mucho a Góngora ahora. Quizás él se extrañaría muchísimo y no sabemos. Yo, mi opinión, por eso decía al principio que tenía una sensación extraña respecto a esto. Creo que a él no le gustaría tanto bullicio, ni muchísimo menos, ni tanta celebración, ni tanto homenaje, porque era una persona, un gran intelectual, un poeta que prefería ser oscuro a los ignorantes, porque los despreciaba claramente. Era muy elitista en este asunto, muy aristocrático en el sentido de lo que sería la escritura. Y la gran importancia de Góngora para mí en estos tiempos, que sería una enseñanza
para todo el mundo cultural y para todos, no solamente los cordobeses, sino los demás, es que el deleite, él lo decía también, el deleite viene de poder interpretar las cosas difíciles, los pensamientos difíciles. Eso es lo que da verdaderamente deleite. ¿Qué querría decir ahora? Que la vulgarización de la cultura, lo que fuese todo aquello que fuese pues para todos, pues al no tener el receptor esfuerzos, que hacer ningún esfuerzo por desentrañarlo, por desentrincarlo, como decía él, pues eso no causa deleite. O sea, si yo soy capaz de interpretar un poema de Góngora difícil, me dará mucha más satisfacción que si leo cualquier poema mucho más sencillo. Y eso, claro, va en contra de lo que es la estética literaria de hoy. Por ejemplo, estamos con la poesía más bien de la experiencia, todas estas poesías de hoy, claro que tiene que ser así, y que entonces pues es una estética muy diferente. Pero eso sí que tendría que ser todo aquello que cuesta esfuerzo, que es lo que verdaderamente alimenta el espíritu.